Estos son los buffers que necesitaremos para la purificación de alfa-2 macro. Voy a dejar detalladamente en la descripción el protocolo y cómo se prepara cada uno de ellos para ahorrar tiempo en el video. Consideraciones importantes para preparar los buffers. Con respecto a la solución del polietilenglicol o PEG 1000, también se puede hacer con PEG 8000. Por otro lado, recuerden que disolver los solutos va a aumentar el volumen de la solución, por lo que siempre utilicen la menor cantidad de solvente necesario, en especial con la solución de PEG, ya que por cada gramo de este aumenta casi 1 mililitro. También, cuando disuelvan este compuesto, recuerden que no debe superar los 80 grados, ya que el reactivo sufrirá degradación térmica, lo que puede resultar de la formación de subproductos no deseados, como aldehídos y ácidos carboxílicos, que pueden ser tóxicos para nosotros mismos, y o reducir su eficacia en la purificación. Como también deberán filtrar todas las soluciones a excepción del PEG con un filtro de 0,45 micras para no tapar la columna cromatográfica. Luego, deberán llevar cada solución a su pH correspondiente. Les recuerdo que este paso es sumamente crítico, ya que es lo que va a decidir cuándo se pegará el alfa-2 macro, la resina de la columna, y cuándo se despegará. Para el primer día necesitaremos plasma fresco. En mi caso, contamos con una bolsa de plasma recién extraída de varones sanos. Es importante de que sea reciente, ya que la integridad del alfa-2 macro puede estar comprometida. Recuerden que estas bolsas tienen diversos conservantes y anticoagulantes que a ciencia cierta no se sabe cómo pueden reaccionar con dicha proteína de interés. Si este no es tu caso, deberás utilizar sangre de varones sanos, utilizando como anticoagulante ETA. En esta técnica no se permite utilizar sangre de pacientes mujeres, ya que poseen una proteína muy similar al alfa-2 macro, que es la Pregnant Season Protein, y esta técnica es incapaz de diferir entre ambas proteínas. Por otra parte, el uso de anticonceptivos orales va a modificar tanto la expresión como la integridad del alfa-2 macro, así que usar sangre de mujeres para este caso no está recomendada. Si ustedes van a realizar la extracción de sangre, deberán evitar a toda costa la hemólisis, ya que la ceruloplasmina, la hemoglobina y la transferrina se van a copurificar con el alfa-2 macro. Comenzando, se deberá filtrar todo el plasma con un papel de filtro Whatman. Esto se hace principalmente para eliminar todos los residuos de fibrina que puedan quedar en la extracción de sangre. Es un paso lento y se recomienda colocar la probeta en hielo para que no se sobrecaliente la muestra y se desnaturalicen las proteínas. Para este caso, obtuvo un volumen final de plasma de 148 mililitros. Paso seguido, trasvasé todo el plasma en un Erlenmeyer de 1 litro para posteriormente agregarle EACA a una concentración final de 5 milimolar y PMCF a una concentración final de 1 milimolar. Ambos están disueltos en PBS, aunque también se puede utilizar solución fisiológica. Paso seguido, hay que calcular el volumen de PEG a agregar para la primera precipitación. Para ello, hay que llevar la solución del 50% al 6% como concentración final. Una recomendación es que se debe agregar lentamente, gota a gota en constante agitación. Esto es realmente importante para evitar atrapar la alfa-2 macro por la precipitación rápida y la subsiguiente disminución de la eficacia en la purificación. Voy a dejar la ecuación de la dilución que hay que hacer para que sea más simple calcular la cantidad de PEG a agregar. Subsecuentemente, se deberá dejar en constante agitación durante 1 hora a temperatura ambiente. En esta primera precipitación diferencial, lo que se busca es eliminar la albúmina. Obviamente, algo de mi proteína de interés va a precipitar, pero es completamente despreciable, por lo cual me quedarán las globulinas, tanto la alfa, beta y gamma, y las euglobulinas. Paso siguiente, trasvasé el contenido del Erlenmeyer a un tubo de la centrífuga. Ahora, en el video obviamente se van a mostrar 2 tubos de centrífuga porque al final me había excedido del peso de la balanza. Como siempre, primero peso uno de los recipientes para luego tarar y pesar el siguiente para saber más fácil cuál es la diferencia entre ambos. Para este caso, con respecto a la centrífuga que voy a utilizar, necesito que la diferencia entre ambos tubos sea menor a 0,1 gramos. Después de balancear, me dirigí hacia la centrífuga. En este caso estoy utilizando una centrífuga Sorval con el rotor GSA. En base a sus parámetros se setea a 4 grados centígrados, 20 minutos y 10.500 fuerzas G. Luego de la centrifugación, se formó un pellet blanco en el fondo de las mamaderas y las coloqué inmediatamente en hielo para evitar la desnaturalización de proteínas. Otra vez en el laboratorio, procedí a descartar el pellet, ya que es principalmente albúmina,
obteniendo alrededor de 161 mililitros de muestra. Paso posterior, trasvasé la solución a otro Erlenmeyer y seguí con la segunda precipitación con polietilenglicol. Para este paso hay que calcular el agregado de PEG para que en el volumen final me quede una concentración de 16%. Igualmente dejaré la fórmula por algún lugar del video para que sea más simple realizar los cálculos. Si se preguntan, se vuelve a hacer de la misma forma que la precipitación anterior. Se adiciona el PEG gota a gota y luego se deja en constante agitación a temperatura ambiente durante 1 hora. En esta segunda precipitación se precipita principalmente las alfa-globulinas, quedando en el sobrenadante las gamma-globulinas y las beta-globulinas, por lo que es sumamente importante que esta vez no se descarte el pellet como en el paso anterior. Paso siguiente, pasamos la solución a los tubos de la centrífuga y los balanceamos de igual manera. Obviamente también se busca que la diferencia entre ambos tubos sea menor a 0,1 gramos. Y nuevamente largamos la centrífuga otra vez. Con respecto al seteo es igual del anterior, 4 grados centígrados, 20 minutos, 10.500 fuerzas G. Terminando la centrifugación, debería quedarte un hermoso pellet blanco que, vuelvo a repetir, es la alfa-2 macroglobulina y las ceoglobulinas, por lo que procedí a descartar el sobrenadante. Ahora hay que disolver el pellet blanco en el buffer D. La cantidad a agregar de este tiene que ser del 10%. Por ejemplo, si partí de 100 mililitros, debería disolver el pellet en 10 mililitros de buffer D. Para disolverlo, utilicé una varilla de vidrio y este paso es sumamente crítico, ya que se debe evitar a toda costa que se sobrecaliente el pellet y también evitar la formación de espuma, ya que es un indicativo de desnaturalización de proteínas. Cuando intenté disolver el pellet tenía un aspecto un tanto gomoso y al principio da la sensación de que no se disuelve, pero en realidad se disgrega lentamente, por lo que hay que ser consistentes. Voy a poner diferentes tomas en el video en el cual se muestra cómo se va disolviendo el precipitado. Paso siguiente, hay que activar la membrana de diálisis. En este caso estoy utilizando bicarbonato y ETA. Utilicé alrededor de 2 cucharadas soperas para unos 175 mililitros de agua destilada para luego llevarlo a ebullición. Cuando el agua rompió en hervor, coloqué la membrana de diálisis. Esta membrana de diálisis mide aproximadamente 22 centímetros y estaré dejando la marca por algún lado del video. Recuerden siempre lavarla con abundante agua destilada y en lo posible usar guantes sin talco. De lo contrario es mejor retirárselos para no impregnarlo en la membrana. Aquí simplemente agarré uno de los extremos dejando aproximadamente 1,5 centímetros y lo enrollé y empecé a hacer este nudo con bandas elásticas. Luego empecé a cargar lentamente la muestra con cuidado de no perforar la membrana con el tip y cierro la membrana de diálisis de la misma forma que en la parte inferior, siempre intentando dejar la menor cantidad de aire posible para una diálisis más eficiente. Ahora hay que dejarlo dializando en agua destilada en la heladera durante 24 horas y volvemos a taparlo en aluminio para preservar mejor la estabilidad del alfa-2 macroglobulina. Al siguiente día, procedí a sacar la muestra del Erlenmeyer. Tengan en cuenta que las paredes de la membrana de diálisis pueden estar sucias y además también puede haber un pellet en el fondo. Esto se debe a que las heoglobulinas precipitan en agua fría. Aquí me puse a extraer la muestra y colocarla en un tubo de centrífuga, siempre procurando de no aspirar el pellet del fondo para no contaminar mi muestra. Lo tapé en aluminio y lo dejé en hielo y me fui posteriormente para la centrífuga. Hay 2 tubos porque estoy balanceando con agua destilada. Con respecto al seteo son 4 grados centígrados, 20 minutos, 12.000 fuerzas G. No se puede apresar bien porque el tubo es opaco, pero hay un pellet en el fondo que corresponde a los restos de euglobinas. Utilizamos otra membrana ahora, porque la membrana anterior suele quedar muy sucia y con muchos contaminantes, y la activamos también con bicarbonato y ETA, y procedemos a cargar la muestra dentro de ella. Y volvemos a repetir todo el procedimiento anterior de enrollado de la membrana de diálisis, solo que esta vez, en vez de dializar en agua fría, lo haremos en el buffer D con agitación constante y en la heladera. Ahora hay que empezar a preparar la columna cromatográfica. La resina que estoy utilizando es la que muestro en pantalla
y deben dejarla a temperatura ambiente durante unas horas antes de usarla. De hecho, se puede dejar a temperatura ambiente un día antes. Esta resina que estoy utilizando viene en dos fases, por lo que deberán agitarla vigorosamente antes de usarla. Esta solución está al 75%, por lo que por cada 10 ml obtendrás 7,5 ml de gel. La cantidad de gel que utilices va a variar de cuánto plasma inicial partiste. Para mi caso, mi gel para purificar alfa 2 macro mide aproximadamente 7,5 centímetros y partí de aproximadamente de 162 ml de plasma. Una vez armada la columna, se debe dejar a temperatura ambiente por unas horas para después proceder a equilibrarla. Lo primero que se debe pasar por la columna es agua, y esto es alrededor de unas 5 columnas en mililitros. Para dicho proceso, cuento con una bomba peristáltica a la cual se setea a un flujo de 1,5 a 2 mililitros por minuto, y dicho flujo tiene que ser constante durante todo el proceso, a excepción de una sola parte que indicaré más adelante. Después de agregar el agua, agregué unos 25 ml de urea 6 molar y esto principalmente lo hice para eliminar cualquier resto o remanente que haya podido quedar en la columna. Algo que me parece impresionante es cuando la urea se mezcla con la solución que hay en la columna por la diferencia de densidades. Luego de haber pasado la urea, agregué abundante agua, alrededor de unos 400 ml. Aquí se puede aumentar un poco el flujo y después devolverlo a unos 2 ml por minuto. Ahora simplemente hay que pasar los buffers en el siguiente orden. Empezamos pasando el buffer A, que son alrededor de unos 50 ml, para luego pasar agua destilada, unos 150 ml, después pasar buffer B, unos 60 ml, buffer C, unos 50 ml y buffer D, que son unos 60 ml. Cabe mencionar que estas cantidades de buffers que yo he agregado en mililitros va a depender del tamaño de la columna a la cual ustedes hayan creado en un comienzo. Luego de haber pasado todos los buffers, hay que haber finalizado el equilibrio de la columna. Ahora, con respecto a la muestra, recuerden hacer un cambio de buffer D al finalizar el día para una diálisis más eficiente. En el siguiente día, procedí a retirar la muestra de la membrana de diálisis y colocarla en un falcon limpio para que se atempere. Recuerda que no puedes colocar soluciones frías en la columna cromatográfica porque se favorecerá la formación de burbujas causando un daño en el gel. Como siempre, no te olvides de tapar la muestra con aluminio porque es fotosensible. Después de que la muestra llegue a temperatura ambiente, la pasé por la columna cromatográfica. Recuerda que debes pasarla 3 veces seguidas. Un consejo que doy aquí es que descartes un volumen igual al de la columna antes de volver a recuperar la muestra, simplemente para no diluirla. En este caso, deseché los primeros 7,5 mililitros. Por otro lado, te puedes dar cuenta cuando empiece a salir la muestra, porque la gota que sale de la bomba peristáltica es del mismo color de la muestra, como también hay un cambio de densidad. Dejaré la grabación en cámara rápida ya que se puede apreciar cómo la muestra va teniendo la resina a medida que avanza. Recomiendo encarecidamente que guarden la muestra cuando terminen el reflujo de ella en la heladera, ya que existe la posibilidad de que la columna no se haya equilibrado correctamente y, habrán hecho todo el trabajo en vano. Después de pasar la muestra, empezamos a pasar los siguientes buffers para seguir con la purificación. Pasamos 100 ml del buffer D, seguido de 100 ml del buffer E, y muy atentos porque vamos a pasar el buffer F, una cantidad de 50 ml, y este es el buffer de elusión. Antes de pasar el buffer F tienen que entender esto. En la muestra que acabamos de pasar hay un montón de cosas además de la alfa 2 macroglobulina, por lo que gran parte de estos buffers juegan con el pH en el cual alfa 2 macro tiene mayor afinidad con la resina. Cuando llegues al buffer E, tienes que asegurarte de que ya no salgan más proteínas, porque cuando coloques el buffer F, toda la alfa 2 macro se despegará del gel. Para saber si está diluyendo o no cantidad de proteína en la columna, simplemente tienes que tomar unas gotas de la manguera que sale de la bomba peristáltica y hacer un test de Bradford. Una vez que ya nos aseguramos que nos salen más proteínas, colocamos el buffer F y empezamos a recolectar todo lo que saque de la columna en tubos de can en porciones de 4 mililitros. Para este caso, descarté los primeros 5 mililitros y luego empecé a recolectar las muestras. En los tubos 3, 4, 5 y 6 encontramos proteínas en concentraciones similares por el cambio de color en la técnica de Bradford. A los demás tubos los descarté por su baja concentración. Y en una nueva membrana de diálisis que activé previamente, coloqué las muestras recolectadas de los tubos de can
para una posterior diálisis en TBS especial, que dejaré la receta en el video. Es importante que no se demore mucho tiempo en este paso, ya que el buffer F por su bajo pH degrada el alfa-2 macro, por lo que se recomienda hacer un mínimo de 3 cambios de TBS en 24 horas. Y caso importante, no olviden de taparla de la luz, como también de hacer la diálisis en frío utilizando la heladera. Para mi caso, necesito principalmente el alfa-2 macro activada. La que tenemos acá es la alfa-2 macro nativa. Por eso extraigo 1 mililitro de esta alfa-2 macro para conservarla en posteriores experimentos, además de ser un muy buen control que usaremos más adelante. Y ahora, coloco mi muestra en una solución de metilamina para activar a la alfa-2 macro. De igual manera, se tapa en aluminio y se deja a temperatura ambiente durante 2 horas. Transcurrido el tiempo, hay que divisar la muestra nuevamente, pero esta vez en TBS, para eliminar todo el exceso de metilamina que pueda haber quedado, ya que si no la removemos, esta actuará como un contaminante. Ahora viene el momento de la verdad, en donde probaremos si la purificación realmente funcionó o no. Para ello hay que correr un gel para luego teñirlo en Kumasi Blue. Dejaré la receta del gel, ya que este se prepara de una manera un tanto especial, ya que en este no se utiliza SDS. Con respecto a la muestra, también tienen un preparado especial, ya que no se está usando DTT y tampoco se calienta antes de utilizarla. Y se mezcla con el sample buffer en proporción 1:1, que también dejaré la receta por algún lado en el video. El glicerol, al ser tan espeso, se recomienda que se mida el volumen en un material volumétrico y no se utilicen pipetas, ya que posee un gran error al medirlo de esta forma. Una vez terminado el gel, lo dejé en buffer de corrida hasta el día siguiente. También dejaré la receta por algún lado. Ya preparando el equipo para la corrida, lo seteé a 100 voltios durante 3 horas y se corrieron 3 muestras. Una de 15 microgramos de alfa-2 macro nativa, otra de 15 microgramos de alfa-2 macro activada y una alfa-2 macro nativa de una purificación anterior. La proteína alfa-2 macro es una proteína muy grande, es de alrededor de unos 720 kilodaltons, algo que cambiaría o que podría mejorar este experimento es dejarlo unas 4 horas en vez de unas 3 para obtener una mejor separación. Esto lo van a entender cuando vean los resultados del gel. Paso siguiente, empecé a colorear el gel. Para ello, el primer paso es de fijación, que estaré dejando la solución utilizada por algún lado del video. Para ello, lo dejé con la solución alrededor de unos 20 minutos. Algo que puedes apreciar es que el gel se vuelve más opaco. Después de ello recuperé la solución y lavé un poco con agua destilada. Tengan cuidado de no aspirar el gel porque es muy frágil, para después colocar la solución de tinción durante unos 30 minutos. Aquí si quieres puedes envolver el tupper en papel film y dejarlo toda la noche. Una vez terminado este paso, retiré la solución de coloración, igualmente lavé un par de veces con agua destilada y coloqué la solución de decoloración durante unos 45 minutos. Transcurrió el tiempo, recuperé la solución de decoloración y lavé un par de veces con agua destilada, para luego tomar esta foto que verán en la pantalla. Como pueden apreciar, se observa prácticamente una banda sólida en cada carril, lo que es una muy buena señal de que obtuvimos una proteína pura. Además de que el alfa-2 macro activada migró más que el alfa-2 macro nativa. Y esta diferencia en la migración se debe a que, de esta forma, las proteínas no migran en base a su peso molecular, sino a su carga. Por eso este gel no utiliza SDS. Con estos resultados, me propuse a esterilizar la alfa-2 macro purificada, con ayuda de un filtro de 0,22 micras y en frío, en una cabina de cultivo, alicuotándolo en Eppendorf con aproximadamente 300 microlitros de muestra. Recuerda primero pasarlo al alfa-2 macro nativa, para luego lavarlo con abundante agua destilada, para luego pasar la alfa-2 macro activada. Así utilizaremos un solo filtro. Es importante que rotules cada Eppendorf con su concentración de alfa-2 macro y taparlos en aluminio, para luego guardarlos en un freezer a menos 80 grados. Con respecto a su estabilidad, aquí les dejo otro gel que corrí en diciembre de 2022 que contaba con una purificación de alfa-2 macro 2017 y pueden observar que si se guarda de manera adecuada puede durar por varios años esta proteína. Les recuerdo que una vez que se descongela no se recomienda volver a congelar y con respecto a su estabilidad es de aproximadamente unos 3 a 4 meses en la heladera. Si se preguntan cómo cuantifiqué la cantidad de alfa-2 macro, lo hice de la siguiente manera.
Luego de haber deslizado el alfa 2 macro con TBS, la última de todas obviamente, coloqué 2 microlitros de mi muestra en un nanodrop y para obtener una medición más precisa utilicé los datos de dicha proteína, siendo su coeficiente de escisión molar 8,9 gramos mililitros y su peso molecular de 720.000 kilodaltons, además de realizar una dilución 1 en 5. Con estos datos me dio una absorbancia de 0,56, a la cual dividí por su coeficiente y lo multipliqué por su factor de dilución, dando como resultado 0,3146 gramos mililitro. A este resultado lo pasé a gramos litro, siendo 3,146 gramos litro, para luego pasar el resultado a molar, sabiendo que 720.000 gramos de alfa 2 macro es un mol. 3,146 es aproximadamente 4,37 por 10 a la menos 6 molar. Pasándolo a micromolar sería 4,37 micromolar. Y esta sería la concentración final de alfa 2 macro.